Bueno, Dios les bendiga a todos. Vamos a refutar la postura de Miguel Ayala 9403. Este varón es un unicitario que últimamente está reaccionando a los videos defendiendo la unicidad de lo solo Jesús. Pero vamos a ver qué es lo que él escribe. Dice, son puras mentiras. En ese versículo de Juan 1:1 no habla de Jesucristo. Miren lo que este varón está diciendo. Se supone que él es un solo Jesús y dice que no. Entonces, si no habla de Jesucristo, ¿de quién está hablando? ¿De qué persona divina está hablando? Entonces nos dice que de Jesucristo no. Ya vemos cómo los unicitarios niegan que Jesucristo es ese mismo verbo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no saben quién es Jesús todavía. Miren lo que él dice, habla de Dios el verbo. O sea que él tiene un Dios que es el verbo, pero que ese Dios, el verbo, no es Jesucristo. Porque él dice, no, ahí no habla de Jesucristo. Para nosotros los trinitarios, claro que Juan 1:1 habla del verbo y ese es Jesucristo. Entonces los unicitarios realmente se salen de la doctrina de la Trinidad porque no entienden este pasaje. Él dice, habla de Dios, el verbo. Entonces él tiene a Jesucristo como uno y al Padre como otro, distinto. Entonces estos unicitarios están muy confundidos. Dice, habla de Dios el verbo, allí no está Cristo. Cristo es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5. Entonces, ellos tienen un Dios el verbo en Juan 1:1 y tienen un Dios en Cristo en Romanos 9:5. Entonces tienen dos dioses. Son ellos los que hablan más de dos o de tres dioses, los unicitarios. Realmente ellos están entusiasmados con esa palabra dioses. Parece que les encanta mucho decir dos, tres dioses. Ellos les encanta hablar mucho de eso. Los solo Jesús no tienen realmente a Jesús como el Padre. Unas veces lo ponen por el Padre y otras veces lo ponen por el Hijo. Aquí resulta que Jesucristo es solo el Hijo, no Dios. Entonces, qué contradictorio todo esto. Dice él, allí no está Cristo, se equivoca este trinitario. Mire cómo él dice que en Juan 1:1, Cristo que es Dios, el Hijo de Dios, él dice que no habla de Cristo, que no habla de Jesús, que no habla de Jesucristo. Entonces este es otro unicitario muy diferente que está confundido, ¿verdad? Solamente se empeña en llamarme a mí, se equivoca trinitario. O sea, mire cómo ellos quieren introducir mentiras para negar que el verbo es Jesús. Dice, el verbo de Dios es la palabra de Dios. ¿Sí ven? O sea, él cree que Dios es una cosa y que el verbo es otra cosa. Él dice, el verbo de Dios es la palabra de Dios. Pero porque primero había dicho que ese verbo es el Dios. Ahora sale diciendo el verbo es solo la palabra de Dios, pero que no es Jesús, que no es Cristo. Él dice, se equivoca trinitario. Entonces, aquí vemos, allí no está Jesucristo. Entonces, él tiene un Jesucristo que no es el verbo. Cuando la Biblia nos enseña que el verbo es el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, el mismo Cristo. Pero vamos a ver qué más él nos está diciendo. Dice, guerrero bíblico. Sí, amigo, ya glorificado es todopoderoso. Mire que a ellos les gusta usar textos bíblicos, pero tuercen los pasajes, ¿verdad? Ellos dicen Dios es uno, pero tuercen todo eso. Nosotros como trinitarios decimos que Dios es uno, pero no torcemos nada de lo que está allí. Juan 1:1 por supuesto que habla de Jesús, que estaba con el Padre. Él está alterando el texto de Juan 1:1 donde solamente dice que el verbo es Dios y ya, y se acabó. Cuando dice este era en el principio con Dios. Entonces realmente, mire, aquí yo le hago la pregunta. Si no habla de Jesucristo, entonces ¿de cuál verbo? Ojo con la pregunta, si no habla de Jesucristo, entonces ¿de cuál verbo? Él me responde, ya se lo expliqué es con X, pero él me dice, ya se lo expliqué. El verbo es la palabra de Dios, y esa palabra se hizo carne, y él es el mismo Dios allí en San Juan 1:1, pero no es Jesús, lo que él dice, que no es Cristo. Él dice, no hay dos dioses. Sí, pero los dioses los tiene él. Porque si yo le pregunto, ¿Jesucristo es Dios? Él me va a decir sí. Y el verbo es Dios, él me va a decir sí. Y si yo le digo, y Jesucristo
es el verbo, él me va a decir que no. Entonces es él el que tiene dos dioses. Dice que no dice tres ni más dioses, sino dos dioses no hay. Pero realmente él es el que tiene dos dioses. Uno como Jesucristo y otro como el Dios Verbo. ¿Sí? Dice, el versículo dice que el Verbo es Dios. Ahora, él dice que no es Jesús. Bueno, si no es Jesús, entonces ¿cuál Dios es Jesús? Él va a decir, sí, es Dios, pero que no es Dios el Verbo. Entonces, qué absurdo esto de los unicitarios. Y solo hay un Dios, el Padre. Por eso es que ellos dicen que el Cristo viene a ser el Padre. Vamos a ver cómo él dice acá más abajo. Y si me pregunta por Jesucristo, mire cómo él hace la diferencia entre el Padre y Jesucristo y a la vez defiende la unicidad. Dice Jesucristo vino después. Mire, Jesucristo fue después porque Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo vino a existir en el futuro. Entonces él dice que Jesucristo es uno y que Jesucristo comienza a existir es por allá en el futuro. Y después dice, en la eternidad no existía. No existía quién. Él dice, no existía Jesucristo. Entonces él tiene un Jesucristo como un Dios creado, porque vamos a ver lo que él dice. Por eso San Juan 1:1 no habla de dos personas. Y otra, que el verbo es la voz de Dios. Mire que le escribe voz con S, no con Z. O sea, este varón se ve que sabe muy poco de gramática y pues si no sabe de gramática todavía se le va a hacer más difícil entender que es persona, que es el plural de tú, el de nosotros, singular tú o plural nosotros. Bueno, no va a poder él entender el lenguaje de Jesús cuando él dice yo no soy yo solo. Él va a creer que él estaba con una voz o con un sonido. O que el Padre estaba con un sonido y que ese sonido se hizo como cuerpo. Miren que hay una rama de unicitarios que sigue enseñando esto, que era una voz de Dios. Mire bien que el verbo era una voz de Dios y que esa voz dice viene haciendo la palabra de Dios, ¿sí? Y que esa voz se convirtió en un cuerpo de carne y hueso, y que ese cuerpo de carne y hueso es Jesucristo. No hay dos personas. Porque si él dice Dios es persona divina, entonces la persona que él creó, ¿quién es? Porque él tiene a Jesucristo como una creación, ¿verdad? Entonces a él allí dice, no son dos personas. Mire, aquí él dice, no habla de dos personas, porque él es como binitario. Los unicitarios caen en binitarismo, dualismo, unitarismo. Dice, y como cuando un varón enamora a una mujer, le tira el verbo. Oigan las herejías. Y que cuando un varón, varón come larga, no, este señor Miguel Ayala 9403, realmente, varón, se escribe unas cosas tan absurdas. Dice, es como cuando un varón enamora a una mujer, le tira el verbo. O sea que el padre, yo no sé a quién estaba enamorando, y le tiró un verbo. Y amó al hijo, porque dice, la palabra dice, y el padre ama al hijo, entonces que, le tiró un verbo. Y que ese verbo entonces se transformó y se convirtió en Jesucristo, una voz. Que como cuando un varón enamora a una mujer y le tira el verbo, entonces que cuando le tira el verbo ahí se transforma en Jesucristo. Miren las herejías. Y que sale de la boca de Dios. Entonces él tiene que se encarnó algo que salió de la boca de Dios, mas no se encarnó Dios, porque él tiene un Dios que está dentro de la boca de Dios, ¿sí? Y tiene a Dios enamorando y tirando ese verbo, no sé, a donde María, y la enamoró, como que trata de decir eso, como que un varón enamora a una mujer, porque pues el verbo es engendrado en ella. Entonces según él está haciendo como esto es católico toro, que dice que María era la esposa de Dios. Entonces mire este unicitario llamado Miguel Ayala 9403, que él dice, así como cuando un varón enamora a una mujer y le tira un verbo y le sale de la boca de Dios, entonces eso que salió de la boca de Dios era el verbo de Dios, y que era Dios y se encarnó y salió ahí Jesucristo, el hijo del que enamoró a la mujer, porque él dice así como la enamora.
Miren las herejías tan absurdas. Yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo hombre, sí o no? Me dice, no, 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 no. Jesucristo como hombre, no es el Espíritu Santo. Justo lo que dijo el unicitario Alex Mejía. En ese debate, cuando yo le pregunto si el Jesucristo es el mismo hombre, me dijo no. Precisamente yo estoy diciendo que Jesucristo no es el mismo Espíritu Santo, es una persona divina distinta, ¿verdad? Siendo Dios uno, Jesús no es solo y es una persona distinta al Espíritu Santo. Pero él dice, no, 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 Jesucristo como hombre no es el Espíritu Santo, pero como Dios sí lo es. Miren, yo que les dije, él tiene un Jesucristo Dios creado, porque él dice que Jesucristo no es el verbo Dios, pero que es creado en el futuro y que no es el Espíritu Santo, pero que sí es Dios, pero que sí como Dios sí lo es. Entonces es un tipo de unicidad como dos dioses, ¿no? Un Dios creado en el vientre, que es la palabra del Padre, y que esa palabra se convierte en Jesucristo, que es una voz, él dice que es un sonido que sale, y como el Padre enamorando a la mujer, se formó allí, en el vientre de ella, le engendró un Dios llamado Jesucristo, pero que no es el Espíritu Santo. Él dice, no es el Espíritu Santo, no, 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 no. Todavía dice sí, no, 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 no y no. Jesucristo como hombre no es el Espíritu Santo, pero como Dios sí lo es. Como Dios sí lo es. Pero él dice que Jesucristo no es ni el Verbo ni el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué Dios es? Él dice como Dios sí lo es. Entonces él tiene un Espíritu Santo que es Jesucristo como Dios, pero que Jesucristo no es el Verbo. Miren el enredo tan tremendo. Pero que es un Dios que está en la boca del otro, como del otro Dios. Porque él dice que Jesucristo es creado en el futuro, un Dios creado. Él le llama Espíritu Santo creado en el vientre de María. ¿Ya? Porque usted viene, bien lo sabe, que Jesucristo es 100% hombre. Miren cómo escribe mal. Y 100% es Dios. Miren cómo ellos copian doctrina trinitaria de la unión hipostática que enseña que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y si es por ciento Dios, es el verbo. Pero este varón niega que Jesús es el verbo. Y además está negando que Jesucristo es Dios. ¿Mm? Y el comunicitario, mire la confusión. Le pregunto yo, mire lo que le pregunto, ¿el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo hombre? Dice, no, 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 no. Dice, no, 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 no. Entonces tiene otro Dios, porque él está presentando que si no se dice que Jesús es el Espíritu Santo, que sería otro Dios. Y él mismo está diciendo, no, 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 no. Entonces es una unicidad llena de confusión, porque ellos fueron trinitarios, no entendieron la Trinidad, entonces menos van a entender esto del solo Jesús. Luego me dice él, Jesucristo en la carne no es el Espíritu Santo. Jesucristo en la carne, mire cómo él hace la diferencia. Él dice, Jesucristo en la carne no es el Espíritu Santo, no es el Padre. Mire, el que mora en Jesucristo sí lo es todo en todo, porque Jesucristo dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace la obra. Se les saluda a mi estimado hermano, y que Dios le bendiga dándole entendimiento y sabiduría. Mire cómo él dice acá arriba que si era Dios, vea. Jesucristo como hombre no es el Espíritu Santo, pero como Dios sí lo es. Sí lo es, como Dios sí lo es, pero después dice que no es el Espíritu Santo y que no es el Padre. Mire, dice Jesucristo en la carne no es el Espíritu Santo y no es el Padre. Entonces él lo tiene como una creación, como Dios sí lo es, pero que es creado. Y dice que en la carne ese Jesucristo ni es el Espíritu Santo ni es el Padre. Entonces es como es un unicitario descarrilado de la Trinidad, porque la Trinidad enseña que Jesucristo no es el Espíritu Santo y que Jesucristo no es el mismo Padre. Entonces él conserva todavía eso, ¿ya? Pero acá él está diciendo que Jesucristo, pero como Dios. Entonces él está queriendo refutar la doctrina de la Trinidad.
cuando él todavía tiene algunos conceptos. Pero el problema es que él niega que Jesús es el verbo. Yo le digo, entonces si Jesucristo, hombre, no es el Espíritu Santo, me estás dando la razón, ya que el Espíritu Santo no es el mismo Hijo. Cristo es el mismo Jesús, ¿sí o no? Él me dice a mí, o ya glorificado es el Todopoderoso. ¿Quién? Porque yo le estoy preguntando de Cristo si es el mismo Jesús. No dijo sí, sí, ni no, digo, sí, amigo, ya glorificado es el Todopoderoso. Pero Él tiene un Todopoderoso que no es el Espíritu Santo y que no es el Padre, ¿verdad? Porque Él dice aquí, no es el Espíritu Santo, no es el Padre. Entonces este tipo de unicidad, eh, esa unicidad que Él presenta ya es muy diferente a las otras. Y todavía me dice, ya glorificado Él es el Padre, Él es el Padre. Ya glorificado como todopoderoso, ya glorificado es el Padre, mire. Se hizo unicitario mientras que la Biblia, Jesús glorificado dice, me he sentado con mi Padre en su trono. Dice, el Espíritu Santo, Él es. Y también, si lo quieres llamar, el Hijo. Mire que Miguel Ayala está muy confundido. Unas veces dice que Jesucristo no es el Espíritu ni el Padre y acá no está diciendo que ya glorificado sí es el Espíritu Santo y que también se le puede llamar Hijo. Si a Cristo lo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora ya lo podemos decir que Él es todopoderoso. Ahora sí le podemos decir que es todopoderoso. O sea, esta doctrina es como queriendo enseñar que Jesús en carne no era todopoderoso, sino que glorificado se convirtió en el Padre y se convirtió en el Espíritu Santo y se convirtió en todopoderoso. Entonces, esto es otra doctrina unicitaria más diferente. Él dice, antes no, porque era carne. Entonces Miguel Ayala realmente está muy confundido. Este varón necesita ser adoctrinado y dice el que moraba en él era Dios y el Padre. Cuando ese personaje, mire que él no dice que es persona, pero sí le llama personaje, que fue crucificado, murió y Dios resucitó ese cuerpo para morar en ese mismo cuerpo. Y en ese mismo cuerpo lo vamos a ver cuando venga por nosotros y nunca más veremos a otro Dios. Entonces él no cree en el Hijo de Dios. Él cree que el Hijo de Dios es una creación, ¿verdad? Y que al glorificarse que se convierten en Dios y Padre. Pero qué mentira tan grande. Y dice que reinaremos con Cristo por la eternidad, no veremos otro Dios. ¿No cree usted que Jesucristo sea el Padre o piensa ver otro Padre imaginario? Mire que Él tiene un Jesucristo Padre creado y construido en el vientre de María, que era una palabra, una voz que estaba en la boca del Padre. Entonces a Él hay que preguntarle cómo se llama el Padre en Juan 1:1, ya que Él tiene al Padre con un sonido en la boca y que ese sonido se convirtió en Jesucristo y que luego Jesucristo ni era el Padre, ni el Espíritu Santo, sino que se convirtió luego en el Padre, ¿Ah? Entonces yo le digo, tú te contradices porque Jesucristo no es el verbo, estás diciendo, te contradices porque dices que Jesucristo no es el verbo en Juan 1:1. Entonces, ¿quién es ese verbo en Juan 1:1? Ese verbo que él dice que está en la boca del Padre. Entonces no era el mismo Padre que estaba en la boca del Padre. Ya, entonces ellos están muy confundidos. Les habló el King Grueso, guerrero bíblico, queda refutado. El estimado Ayala está torciendo los pasajes bíblicos. Gloria a Dios.